Bueno, compañeros, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de los pensamientos distorsionados propuestos por Albert Ellis. Y les quiero explicar primero un contexto histórico de todo esto, para que nosotros lo comprendamos y a partir de ello podamos llevar lo que les voy a mostrar a la práctica. Hay dentro de la psicología clínica pues hay diferentes enfoques que nos explican cómo es el comportamiento del ser humano y específicamente pues cómo trabajar los problemas de las personas. Albert Ellis desarrolló el enfoque de tipo racional emotivo. Ese es el que desarrolló Albert Ellis. Bueno, entonces Albert Ellis pues se encontraba en la universidad cuando empezó a tener las primeras nociones, acercamientos acerca de lo que iba a ser el enfoque racional emotivo. Él tenía 19 años y entonces pues él tenía ganas de empezar a socializar con otras personas. Él hasta ese entonces pues había sido una persona muy introvertida. Entonces él un día estaba sentado en el patio de la escuela, de la universidad donde él estaba estudiando psicología. Él estaba sentado ahí y entonces se puso a pensar y concluyó que si le hablaba por al menos a 100 personas, así nada más que la saludara, se puso a pensar qué probabilidad podría existir de que la rechazaran, lo rechazaran a él las personas, ¿no? De que ni siquiera le correspondieran el saludo, ¿no? Entonces, a pesar de lo introvertido o de los nervios que él pudiera tener, la preocupación que él pudiera tener de acercarse a hablar con las personas, lo empezó a hacer y entonces se empezó a dar cuenta de que podía hablar con las personas, con muchas más de las que él se imaginaba, porque él en su pensamiento pensaba, creía que las personas pues no le iban a hacer caso, no iban a entablar una conversación con él, pero se dio cuenta que la mayoría de las personas sí lo hacían. Entonces esa es la base de lo que va a ser el enfoque racional emotivo. Desde la psicología clínica, el enfoque racional emotivo se enfoca, explica que los seres humanos tenemos problemas por el motivo de que nosotros hacemos significados dentro de nuestra mente. Es decir, que la situación no es el problema. ¿Sí? La situación no es el problema, no es lo que sucede, sino lo que nosotros le damos como significado a aquella situación. Y bueno, pues Albert Ellis pues terminó de estudiar la carrera de psicología y se graduó, desarrolló el enfoque racional emotivo a partir de una perspectiva biológica y cognitivo-conductual. Antes de que revisemos cada uno de los pensamientos distorsionados que propone Ellis, que pues fue el trabajo que él sistematizó durante pues, todos sus estudios, durante toda su carrera, hasta el momento que Albert Ellis pues murió, ¿no? Siguió trabajando, dando conferencias y pues ayudando a muchas personas desde el enfoque racional emotivo. La perspectiva biológica sugiere que en el sistema límbico es donde se generan las emociones básicas. La emoción básica, por ejemplo, del enojo. ¿Para qué creen que sirve el enojo? ¿Cuál es la función biológica del enojo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sacar la frustración? Bueno, sí, sería sacar la frustración. Lo que sucede mayormente es que el enojo lo que hace es que nos da energía, ¿no? Si se fijan dentro de las emociones que pudiéramos como que considerar negativas, malas, por así decirlo, el enojo es una emoción que nos da energía, ¿no? O sea, nos ayuda a defendernos, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca el enojo, que nos defendamos ante alguna situación que nos es amenazante. Esa es la función del enojo. Biológicamente, de manera evolutiva, para eso sirve el enojo. ¿Para qué serviría el sentir miedo? ¿Para protegernos? De hecho, todas son para protegernos, está muy bien. Es para protegernos también el miedo. Pero el miedo nos protege de otra manera, de una manera diferente. El miedo lo que hace es que no enfrentemos la situación, ¿no? Cuando no queremos hacer algo, cuando nos está preocupando algo, o sea, como que no queremos enfrentar aquella situación, entonces por eso sentimos miedo. O sea, el miedo es lo que provoca
que no enfrentemos la situación, que huyamos de la situación. Entonces, biológicamente eso es lo que pasa en el sistema límbico. El sistema límbico pues, es un sistema que está dentro del encéfalo, del sistema nervioso central, el cual provoca esas emociones básicas. Esas emociones básicas son para la supervivencia de la especie. Nada más para eso sirven. Eso sucede en todos los mamíferos, ¿no? Es para la supervivencia pues, de la especie. También lo tenemos para los seres humanos. Pero en los seres humanos tenemos el raciocinio, ¿no? ¿Sí? Esa parte, por ejemplo, de que el ser humano le pasa alguna situación que le disgustó, ¿no? Le sucede alguna situación con alguna persona y por algún motivo le tiene un resentimiento grande a aquella persona con la que tuvo el problema, ¿no? Entonces, esa situación ya no está sucediendo en el presente, ya pasó, ya sucedió aquello, ¿no? Pero ¿por qué se le puede seguir sintiendo ese resentimiento, ese enojo, ¿no? Como ganas de atacar a aquella persona o lo que sea que sienta aquella persona de las emociones del sistema límbico, ¿no? Esto no sucede en los demás mamíferos, nada más sucede en el ser humano porque racionalizamos las emociones. Entonces tenemos esos dos componentes con los que el ser humano pues, nos acompaña durante toda nuestra vida, ¿no? Esta parte del raciocinio, razonar las emociones, y esta parte del instinto, ¿no? La emoción así como tal. Entonces, dicho esto, al haber explicado esta parte biológica, desde el enfoque racional emotivo, los problemas del ser humano, aquí empieza a tener sentido esto de por qué los seres humanos tenemos problemas. Los demás animales dentro del reino animal, o sea, no tienen problema. Pero el ser humano pues sí tiene problemas porque racionaliza esas emociones. Eso es lo que sucede. Le damos significado a aquellas situaciones que suceden. El sistema límbico manda la orden, ¿no? Siente enojo porque sucedió esto, siente miedo porque está pasando esta situación. Pero racionalmente, aquellas situaciones que nos han hecho sentirnos enojados, con miedo, angustiados, han sido para tanto como para nosotros pensar que nuestra vida está en peligro. Podríamos ponernos a analizar, ¿no? Todas esas situaciones. Y desde el enfoque racional emotivo, la única situación por la cual los seres humanos deberíamos de sentirnos tan mal, tan enojados o con tanto miedo, es si en el momento presente estamos viviendo una situación la cual está en peligro nuestra vida, ¿no? Esa es la única situación por la cual deberíamos de sentirnos tan mal, porque tendríamos que tomar una decisión para salvar nuestra vida. De ahí en más, todas las demás situaciones que nos puedan suceder no son tan graves, en el sentido de que no van a terminar con nuestra vida, porque recuerden que el sistema límbico manda esas emociones únicamente para la supervivencia de la especie, pero de ahí en más, todas las demás situaciones no son tan amenazantes mientras nuestra vida no esté en un peligro real, ¿no? En ese momento presente, mientras nuestra vida no esté en este peligro real. Entonces, por eso es que Albert Ellis desarrolló este enfoque racional emotivo para poder nosotros darle una solución a los problemas que suceden en la vida de los seres humanos. Durante pues todo lo que desarrolló Albert Ellis, pues desarrolló 15 pensamientos. Este es el primero de ellos, el filtraje. Se toman los detalles negativos y se magnifican mientras que no se filtran todos los aspectos positivos de la situación. O sea, quiere decir básicamente que como que vemos la parte negativa, o sea, nada más nos vamos hacia la parte negativa de la situación. Ustedes si quieren ir tomando notas y ahorita pues resolvemos las dudas, voy a estarlos explicando y les voy a dar una estrategia para cada uno de ellos, una estrategia así muy sencilla para poderlos ir solucionando. Entonces, en este tipo de pensamiento, del filtraje, vamos a encontrar en nuestro pensamiento, en el contenido de nuestro pensamiento, palabras como terrible, tremendo, horroroso, no puedo resistir. Nos vamos como que nada más hacia la parte negativa, ¿no? A lo mejor en algún momento nos ha sucedido así, ¿no? Que pasó alguna situación que nos impactó tanto y no le vemos nada positivo a esa situación, ¿no? Vemos como que el panorama todo negro, ¿no? Hay algo que se llama visión de tipo túnel. Sí, dentro de este enfoque racional
tiene una entrada y una salida, ¿no? No tiene vías alternas. Entonces, el problema sería la entrada del túnel y la solución que nosotros queremos es la salida del túnel. Pero ¿qué pasa si no podemos llevar a cabo en la realidad la solución que nosotros queremos? Pues entonces viene el miedo, viene el enojo, viene la frustración, porque nosotros queremos que sea aquella solución, pero por alguna circunstancia del ambiente no se puede llevar a cabo esa solución. Entonces por eso nos sentimos mal, o sea, estamos viendo todo el panorama negativo, ¿no? Lo que se recomienda aquí, cuando nos llega a suceder alguna situación en la que veamos como que todo el panorama es negro, todo es malo, al menos busquemos 3 excepciones a la regla, al menos 3. ¿Por qué no todo es tan malo, tan catastrófico, tan terrible? Al menos 3 puntos que hagan la excepción a aquello, ¿no? O tratar de buscar 3 cosas buenas dentro de todo eso malo que está sucediendo. Ese es el primero de ellos. Los primeros tipos de pensamientos distorsionados están relacionados entre sí, que se van hacia los extremos. Eso es lo que va sucediendo en estos primeros pensamientos. Luego tenemos el pensamiento polarizado. Las cosas no son blancas o negras, buenas o malas. La persona debe ser perfecta o es una fracasada, no existe un término medio. Esto quiere decir que nos vamos hacia los extremos, o todo o nunca, hacia los extremos. Entonces, eso puede ser muy poco bueno para nuestro pensamiento, irnos hacia los extremos. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos de que las cosas deben de hacerse siempre de una sola manera, ¿no? Nos vamos a topar en nuestro contexto, en nuestro ambiente, que las cosas no suceden de esa manera. Ya sea por cualquier situación, ¿no? Porque muchas decisiones dependen de otras personas. La mayoría de las cosas que suceden alrededor de nuestra vida pues no dependen de nosotros, sino de circunstancias ajenas a nosotros. Entonces, pensar de esta manera pues también va a provocar una visión de tipo túnel, ¿no? Hay una solución muy práctica que sería ponernos a reflexionar de que deberíamos de pensar en porcentajes. ¿Qué tanto porcentaje del tiempo pues sucede una situación y qué tanto porcentaje del tiempo sucede otra situación? Aunque el 99% de las veces suceda una situación desagradable, ¿no? Ya sabía que esto iba a pasar porque siempre pasa esto. Hay una pequeña posibilidad, siempre existe una pequeña posibilidad de que aquello no suceda como nosotros estábamos pensando o esperando, ¿no? Y eso lo podemos ver dentro de la ciencia. La ciencia pues no puede asegurar el 100% de las cosas, manejamos grados de probabilidad. Todas estas técnicas son muy sencillas, son muy prácticas. Lo importante dentro de estas técnicas es que nosotros las sigamos aplicando a través del tiempo. A veces el pensamiento está tan arraigado a maneras de pensar, por ejemplo el pensamiento polarizado está tan arraigado que pensemos de esa manera que pues parece imposible quitar ese tipo de pensamientos, ¿no? Así como aprendimos un hábito a sentirnos de esa manera, podemos deshacer ese hábito y aplicando todo esto que estamos realizando, estas estrategias. Solamente que es bien importante que tengamos la constancia de seguir aplicando estas estrategias. Luego tenemos este otro pensamiento, el sobre generalización. ¿Alguien lo quisiera leer? ¿Qué quiere decir? Sobre generalización. Se extrae una conclusión general de un simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo en una ocasión, esperará que ocurra una y otra vez. Sí, pero es como cuando alguna persona llega a decir que ya pasó esto, ya pasó otro día, ya sé que va a pasar esto. Sí, es como ya, o sea, desentendernos de que puede existir una posibilidad de que no sucedan las cosas siempre de esa manera, pero estamos predispuestos a que siempre pasen de cierta manera. Entonces tenemos algunas palabras que estarían en nuestro pensamiento: todo, nunca, nadie, siempre, todo, sin ninguno. Les digo que estos primeros pensamientos pues están muy enfocados en que se van hacia los extremos. Hay una técnica de 6 columnas que se las voy a mostrar al final, porque esa técnica implica que muchos de estos pensamientos los podemos ir quitando, aminorando el malestar con esa técnica.
Este es uno de ellos, el de la sobregeneralización. Ahorita la revisamos al final, esa técnica. Nada más hay que tener en cuenta que para la sobregeneralización podemos utilizar esa técnica. Tenemos entonces la interpretación del pensamiento. ¿Alguien más quisiera leer esta diapositiva? La interpretación del pensamiento. ¿Sí? Dice, sin mediar por la palabra, la persona sabe que sienten los demás y por qué se comportan de la forma en que lo hacen. En concreto, es capaz de adivinar qué sienten los demás respecto a ella. Bueno, aquí tenemos la misma estrategia del pensamiento 3. Hay que tener en cuenta que ahora hay varios pensamientos que se van a poder trabajar con esa estrategia. Ahorita la revisamos. Y este pensamiento, pues básicamente quiere decir que pensamos por los demás, ¿no? A veces las cosas pueden parecer tan obvias para nosotros, pero no hay mejor solución que a veces preguntarle a la persona. Ahorita revisamos a fondo esta técnica de las 6 columnas. Luego tenemos la visión catastrófica. ¿Sí? Aquí tenemos la definición de lo que es la visión catastrófica, como lo desarrolló Albert Ellis. Básicamente es que esperamos lo peor. Pasa alguna situación y esperamos que suceda lo peor. Por eso nos dice esto: ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa la tragedia? ¿Y si me pasa a mí? Sí, vemos que está pasando alguna situación violenta, alguna situación de algún desastre natural, de que a lo mejor tembló en el centro del país y como por aquí pasa la falla de San Andrés, pensamos, y si pasa aquí, se va a hacer un desastre, ¿no? Algo así pudiera ser. Pero ¿qué tan probable es que sucedan las cosas? Miren, vamos a poner un ejemplo que le puede suceder a algunas personas. Un ejemplo así, es algo real, real. Hay personas que tienen miedo a subirse a un avión. Porque si el avión se estrella, pues no hay para dónde correr ni para dónde hacerse, ¿no? Estando tan arriba del avión, de que se caiga y se estrelle, es una muerte casi segura, ¿no? Pero ¿cuál es la probabilidad de que se vaya a estrellar un avión? Es muy poca porque de hecho hay más accidentes automovilísticos de aviones. Y a veces nos sentimos muy seguros en un carro. Entonces, este es un ejemplo nada más para que trabajemos esa estrategia de pensar en probabilidades. Nosotros podemos investigar los datos estadísticos. ¿Qué tan probable es que se estrelle un avión? Necesitaríamos revisar los ingenieros que diseñan los aviones. ¿Qué tan probable es que se estrelle un avión? Esa estadística la podemos tomar nosotros en cuenta y vamos a ver cómo baja mucho la ansiedad al darnos cuenta de que la probabilidad es muy baja. Siempre van a existir probabilidades, ¿no? Pero si son probabilidades tan bajas, no tenemos por qué exagerar esa preocupación, ¿no? Entonces de eso se trata para este pensamiento, de que pensemos en probabilidades. Tenemos el de la personalización, que es muy parecido, es muy similar a nosotros estar pensando por los demás. Si las personas hacen algo, tienen alguna conducta, la persona que tiene este tipo de pensamiento tiende a pensar que, es que lo hizo por mí, lo hizo para molestarme, lo hizo por alguna reacción hacia mí. Así es como sería este tipo de pensamiento. La mejor estrategia, como les decía anteriormente, es preguntarle a la persona. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, en lugar de estar adivinando las cosas. Por ejemplo, hay situaciones que pueden parecer muy obvias, ¿no? Si nosotros vamos caminando y nos topamos una persona de frente y nosotros saludamos a aquella persona y la otra persona no nos saluda, pero si nos vio, no, íbamos de frente. No sé qué pensarían ustedes, ¿por qué no saludó a aquella persona? Alguien pudiera pensar que, pues, es una persona grosera porque si me vio, veníamos de frente, ¿por qué no me saludó, no? Parece muy obvio, ¿no? Que la otra persona pues no nos quiso saludar. Pero no sabemos todo lo que hay detrás, no sabemos si a lo mejor iba tan apurada que le dieron una mala noticia y ni siquiera se dio cuenta de que la saludaron, ¿no? Puede llegar a suceder ese caso, ¿no?
Entonces a veces suceden las cosas así tan obvias, ¿no? Las cosas pueden parecer tan obvias, pero no hay mejor solución que a veces preguntar, ¿no? O sea, para aclarar las cosas. Aquí también podemos aplicar lo de las 3 columnas. Ahorita lo explicamos brevemente para que se lleven esta estrategia y la apliquen en su vida personal y profesional. Recordemos aquí que no podemos nosotros quitar el enojo, el miedo. Eso va a ser parte de nuestra vida como seres biológicos. Pero lo que nosotros podemos hacer es aminorar muchísimo el malestar. Tenemos de aquí, la falacia del control. Aquí es muy importante que simplemente tenemos que entender que no nos podemos hacer víctimas. Cuando pensamos que no podemos salir de aquella situación, de cualquier situación desafortunada, desagradable, nos convertimos en una víctima. Al momento de ser una víctima, pues ya no podemos nosotros salir de ahí. Si nos vemos como una persona que tiene la fortaleza de alguna manera para salir de esa situación, no nos quitamos ese compromiso con nosotros mismos, ¿no? De hacernos la víctima. Cuando somos víctimas, ya somos una persona desamparada, ya no tenemos la habilidad de salir de esa situación. Bueno, aquí habría que entender esa parte pues, en específico, ¿no? Tenemos la falacia de la justicia. Aquí necesitaríamos analizar que nosotros no somos personas que educamos a todo el mundo, ¿no? No le dijimos a todas las personas cómo comportarse. La justicia, cada quien tenemos una idea de lo que es la justicia, ¿no? Por eso, fuera de un juzgado, es muy complicado que nosotros tengamos una idea muy firme de lo que es o no es la justicia. Porque para cada persona la justicia es diferente. Si alguien se mete a robar a nuestra casa, nosotros pensaríamos a quien nos robaron que es algo muy injusto, ¿no? Pero no sabemos las condiciones o lo que llevó a la persona a que se metiera en nuestra casa a robar. Para aquella persona tal vez no es injusto, ¿no? Que se haya metido a robar en nuestra casa, ¿no? Es muy relativo lo que es la justicia. Es muy importante pues que no tengamos una regla ahí inflexible en cuanto a lo que es la justicia, ¿no? Luego tenemos uno de los pensamientos que más causa daño a los seres humanos, la culpabilidad. La culpa nada más sirve para darnos cuenta y ya, para eso sirve la culpa. Pero cuando nosotros tenemos pensamientos así como de es que me lo merezco porque hice esto, merezco sufrir demasiado porque hice esto y esto, ya me di cuenta del daño que hice, para nada nos sirve eso, porque inmoviliza, no nos deja tomar acciones. Por eso la estrategia aquí es ocupar nuestro tiempo en buscar soluciones en vez de estarnos sintiendo mal. Esa sería la estrategia aquí. De hecho, es una filosofía que se utiliza dentro de las empresas. En las empresas pueden suceder muchos errores, pero se va a perder el tiempo únicamente concentrándonos en la emoción. Lo podemos invertir en buscar soluciones. Esa sería la estrategia pues, para la culpa, ¿no? Tenemos los debería. Los debería son la esencia de los pensamientos irracionales. Son normas rígidas que no nos permiten ser flexibles. Es muy importante que bien adelante quitemos de nuestro vocabulario todas las palabras que tengan que ver con absolutos, siempre, nunca, debería, y sustituirlas por palabras flexibles como me gustaría, yo preferiría que las cosas fueran así. Al momento de que las situaciones se convierten en un gusto, en ese momento le quitamos un peso muy grande le quitamos a aquella situación. Al contrario de que nosotros pensamos, es que debe de ser así, se debe de hacer así. ¿Se fijan la diferencia cuando es un gusto a cuando lo manejamos como una obligación? ¿Sí se dan cuenta de ello? Bueno, pasamos ya casi para concluir. Tenemos el razonamiento emocional. Si nosotros sentimos algo, pensamos algo, tenderíamos a pensar, si tenemos este pensamiento, que los demás también se sienten de esta manera. Si una fiesta nos parece aburrida, pensamos que para los demás pudiera ser aburrida, ¿no? Pero es muy similar al pensamiento de la personalización, es pensar por los demás. Aquí utilizaríamos la técnica de las 6 columnas. Ahorita ya la revisaremos esa técnica. Tenemos la falacia del cambio. A lo mejor nosotros en algún momento hicimos algo
por alguna persona esperando que aquella persona cambiara o que nosotros obtuviéramos lo que queríamos de aquella persona. Y lo que sucedió fue que aquella persona no hizo nada, hasta se aprovechó de nosotros. Lo único que causa este tipo de conductas pues es resentimiento hacia aquella persona. Hay que entender aquí que no tenemos el control de, apenas si tenemos el control de nosotros mismos, no debemos de pensar que tenemos el control de los demás y nunca hacer las cosas esperando recibir algo a cambio. Ahorita lo relacionamos este pensamiento con el último de los pensamientos para que veamos ahí otra estrategia que vamos a aplicar para este pensamiento. Ya casi para concluir estos pensamientos tenemos las etiquetas globales. Vimos una actitud en alguna persona que no nos pareció, que no nos gustó, y ya la catalogamos a aquella persona como a lo mejor grosera, impuntual, algo. Aquí utilizaríamos también la técnica de las 6 columnas. Solamente en este momento pues hay que entender que no es beneficioso para nosotros catalogar a las personas por una sola característica que vimos en aquella persona. No es sano para nosotros. El tener la razón. Ese es el penúltimo pensamiento. Lo que sucede es que todas las personas tenemos la razón, porque lo que pensamos nos sirve a nosotros mismos. Por eso un consejo puede que le sirva a alguien, pero puede que no, porque lo damos aquí el consejo desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia experiencia. Entonces, respecto a este pensamiento de tener la razón, la solución es lo que se utiliza en las entrevistas, la escucha activa. Clarificar las preguntas, las respuestas. Por ejemplo, en lugar de estar nosotros en una lucha de poder de que tenemos la razón, de que yo tengo la razón, de que aquella persona tiene la razón, vamos a tratar de entender a la persona haciendo preguntas clave como ¿qué quisiste decir con esto? Para mí esto significa esto, para ti ¿qué significa? O sea, tratar de entender los motivos, las razones de la otra persona. Y nos vamos a dar cuenta de que todas las personas, o la mayoría de las personas, tienen argumentos lógicos. Las personas no hacemos o decimos las cosas sin sentido, ¿no? Empezamos a entender a veces a las personas. Es como a veces en entrevistas que se le han hecho personas que han asesinado a otra persona, ¿no? Al momento de hacerle la entrevista empezamos a entender todo el contexto que tenía detrás la persona, todas sus experiencias pasadas que la llevaron a tener esto, a tener estas conductas. El último de los pensamientos es la falacia de la recompensa divina, que está asociado con el otro pensamiento, el pensamiento que realizábamos ahorita, ¿no? El de la falacia del cambio. En cuanto a la estrategia es la relación que tienen. La falacia de la recompensa divina es que nosotros a veces o alguien pudiera esperar recibir una recompensa por todo el esfuerzo que ha hecho. ¿Y qué pasa cuando pasa el tiempo y no llega esa recompensa por todo nuestro esfuerzo? Aquí la estrategia es que si nosotros vamos a regalarle, por ejemplo, algo a alguien, lo regalemos porque nos nació. No sería saludable de que nosotros, te regalo esto esperando que tú me regales otra cosa, ¿no? O sea, lo que queremos hacerlo porque lo quisimos hacer y esa es nuestra recompensa del momento presente. Hacer las cosas porque las queremos hacer sin esperar algo a cambio o que las personas cambien para nosotros. Si no caemos en una misma trampa, nosotros mismos nos ponemos una trampa. Finalmente, esta técnica que nos deja Albert Ellis de las 6 columnas. Bueno, se las explico así brevemente. Esto, pues ustedes lo pueden estar aplicando, es muy importante que lo escriban. Es como el arquitecto sabe cómo construir el puente o el edificio, ¿no? Pero necesita los planos para que pueda, que no se le vaya ningún detalle. Estos serían nuestros planos de nuestro pensamiento. Las primeras 3 columnas se van a encargar de identificar qué es lo que está sucediendo. La primera columna es la situación. La situación desagradable, la situación que no nos gustó. Aquella situación que estamos enfrentando. La segunda columna
es donde está la clave para la solución del problema. De hecho, es donde está el problema, en el pensamiento. Recuerden que es el significado que le dimos a la situación. Ese significado cada quien se lo dio. Es diferente, varía entre las personas. Por último tenemos la emoción. Ahí vamos a escribir lo que nos hizo sentir aquella situación. Específicamente, ¿qué emoción fue? Por último, tenemos otras 3 columnas que aquí es donde vamos a hacer la modificación del pensamiento. Vamos a basarnos respecto del pensamiento, ¿sí? Respecto del pensamiento, del significado que le dimos. ¿Qué pruebas tenemos a favor de ese pensamiento? O sea, de que ese pensamiento sea verdad. La siguiente columna, ¿qué pruebas tenemos en contra de que ese pensamiento no es verdad? Y por último, tenemos una conclusión. Vamos a comparar las pruebas a favor y en contra. Miren, déjenme les pongo aquí un ejemplo así, algo muy práctico que puede suceder dentro de la escuela, ¿no? Y en algún momento a lo mejor nos llegó a suceder a todos. Vamos a suponer que esto sucedió, ¿no? No sé si algunos de ustedes se vayan a sentir identificados con esto. Tenemos un examen de todo el semestre que está bien difícil, ¿no? Vamos a suponer que eso es lo que sucede. El pensamiento que tiene la persona que va a presentar aquel examen, voy a reprobar, es de todo el semestre. La emoción que siente es ansiedad. Supongamos que si estuvo estudiando, se estuvo preparando con tiempo, estuvo estudiando cada tercer día, ¿no? Se estuvo preparando durante todo el semestre. Basándonos en esta situación ficticia, en este supuesto, ¿qué pruebas a favor tiene de que ese pensamiento sea verdad? De que vaya a reprobar. Pues no tiene ninguna, porque sí se preparó, sí estuvo estudiando. ¿Qué pruebas tiene en contra? O sea, de que voy a reprobar, sea mentira, ¿no? ¿Qué hay en contra de eso? Que estudió con anticipación, por lo tanto pudiera concluir, es un ejemplo, no cuenta con pruebas reales para sentirse de esa manera. Es desglosar nuestro pensamiento, analizarlo de manera lógica. Por eso se llaman pensamientos distorsionados, porque no tienen lógica. Con esa estrategia le vamos a ir dando lógica a esos pensamientos, los que les comentaba de la estrategia, que lo vamos a trabajar con la estrategia de las 6 columnas. ¿Sí? Finalmente, podemos hacernos las siguientes preguntas clave, como apoyo de estas estrategias que hemos aprendido el día de hoy. ¿Y qué pasaría también si nuestras columnas, si encontramos pruebas reales para sentirnos mal? Si esa situación sí nos causa ese malestar. Bueno, podemos utilizar estas preguntas. ¿A dónde me va a llevar seguir pensando de esta manera? ¿Qué pasaría si a través del tiempo seguimos pensando de esa manera? ¿Cuál va a ser la consecuencia final? Y podemos indagar a través del tiempo hasta años en el futuro, ¿no? ¿Qué pasaría si seguimos pensando de esa manera? Por ejemplo, supongamos que a lo mejor lo que le pasó a Albert Ellis, ¿no? Que él hubiera decidido aislarse, ¿no? Conforme pasara el tiempo, de tanto miedo que tenía de socializar, de tener contacto con otras personas. Esto a fin de cuentas lo pudiera haber llevado hasta una psicosis, ¿no? Hasta necesitar un tratamiento psiquiátrico. Tenemos otra pregunta, ¿realmente qué es lo peor que puede pasar en esta situación? A veces las situaciones nos llegan de repente, ¿no? Pero si nos preguntamos, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, con el examen, pues nada más lo repruebo y ya. Hay otra oportunidad, presento un extraordinario, puedo cursar otra vez la materia, hay mucha oportunidad. O sea, a veces las cosas no son tan catastróficas como las sentimos o las pensamos en un primer momento. Y esa pregunta nos ayuda pues a darnos cuenta de que no es para tanto. La última pregunta, ¿realmente no lo puedo soportar? ¿Realmente esta situación es tan catastrófica, tan espantosa que no la puedo soportar? Esa es otra pregunta clave que nos pudiéramos hacer. Y, bueno, conforme vayamos aplicando, se pueden ir surgiendo más dudas. Es muy importante que pues, ustedes lo vayan aplicando. Lo iremos revisando pues, más adelante si tienen por ahí alguna duda, para que se lleven de tarea aplicar principalmente esta técnica de las 6 columnas. Y pues entonces sería todo por hoy y muchas gracias.